Bienvenidos a un nuevo video de Un Empujoncito. Gracias por apoyar esta iniciativa. La verdad es que sin tu ayuda nosotros no podemos llegar a más personas. Recordad que tú eres el motor de este canal, así que te pido que lo compartas, lo suscribas y le des like, por favor. Gracias. Vamos a un video en el cual es lenguaje algebraico. Es un tema en el cual se utiliza mucho en lo que son ecuaciones y problemas de ecuaciones, tanto lineales como cuadráticas. Entonces, esto nos permite a nosotros cómo transformar de lenguaje algebraico a numérico. Y es importante reconocer las palabras clave que nos permitan hacer la ecuación. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el doble de un número más 5. Entonces, el doble, esta es nuestra palabra clave, se refiere a dos veces un número. Entonces, el doble de un número sería en este caso 2x, y luego la palabra más, otra palabra clave que significa la operación que está haciendo ese número. En este caso es una suma. Entonces, más y la cantidad que es 5. Entonces, siempre que nos digan el doble, el triple, el cuádruple, quiere decir que vamos a multiplicar ese número la cantidad de veces, o sea 2, 3, o también la palabra veces, dos veces la cantidad de un número. Entonces, eso es multiplicar el número por es decir, el número que en este caso es la variable, por ya sea 2, 3, 4, depende del dato que nos den. En el segundo inciso dice el triple de un número aumentado en 7. Entonces, como nos dice triple, quiere decir que vamos a multiplicar el número 3 veces. El triple de un número ahora dice aumentado en 7. Entonces, ¿cuánto le vamos a sumar? Le vamos a sumar 7. Luego nos dice la tercera parte. Entonces, cuando nos digan la palabra parte, indica fracción. Entonces, la tercera parte está hablando de un tercio. ¿Ya? La tercera parte de un número. Entonces, de un número que en este caso es una variable, en este caso puede ser x, y, z, cualquier variable, y nos dice disminuido en 4. Entonces, ahora esta es nuestra otra palabra clave. En vez de aumentado o de más, puede ser disminuido, que significa que es una resta. Entonces, la tercera parte del número menos y la cantidad que es 4. Entonces, siempre que nos digan parte, fracción puede ser las 2/5 partes, o simplemente nos dicen en fracción 2/5, un tercio, un medio, o siempre que nos digan la palabra parte, quiere decir fracción. Luego nos dice el exceso de un número sobre 8. Entonces, el exceso es lo que sobra un número. Por ende, siempre va a ser la variable, en este caso vamos a ponerlo como y, excede en 8. Quiere decir que le vamos a quitar 8. ¿Ya? El exceso quiere decir la diferencia, es decir, lo que hay de más en un número. Por eso sería el exceso de un número sobre 8, y menos 8. Puede ser cualquier número, sobre 10, sobre 15, y solo vamos a poner la cantidad acá. Ahora dice el cuadrado de un número. Entonces, el cuadrado significa que el número, la variable, la vamos a elevar a la potencia 2. Entonces, sería el cuadrado de un número, sería x al cuadrado, y luego nos dice aumentado en 3. Entonces, aumentado quiere decir que le vamos a sumar 3. En este caso es importante diferenciar que no dice el cuadrado de un número, es decir, que el cuadrado solo va en la variable, no va en la cantidad. Ahora, la mitad del cuadrado de un número. Entonces, igual nos dice la mitad del cuadrado de un número. Entonces, el cuadrado del número, ya sabemos que, por ejemplo, puede ser y al cuadrado, x, cualquier variable al cuadrado. Y luego dice la mitad. O sea que lo vamos a dividir entre 2. O también lo pueden expresar como un medio de y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo pueden expresar como la variable al cuadrado entre 2 o un medio de y al cuadrado. Consecutivo viene siendo x, nuestro primer número, como es consecutivo, sería, bueno, nos dice la suma, entonces más el consecutivo sería el mismo número aumentado en 1. Luego sería el mismo número, que es la x, aumentado en 2, y luego sería la misma x aumentado en 3. Entonces, esos serían los 4 números consecutivos. Ya puede ser x, x más 1, x más 2, x más 3. Por ejemplo, si hubiese sido la x, el número, el 2, entonces 2 más 1 nos da 3, luego 2 más 2 nos da 4, y 2 más 3 nos da 5. Podemos ver que son números consecutivos. Luego, tenemos nosotros un número disminuido en sus 3 octavos. Entonces, en este caso, un número puede ser la z ahora, disminuido, ponemos menos, en sus 3 octavos.
Entonces la palabra sus 3 octavos se refiere al mismo número. Por tanto sería menos 3 octavos del mismo número, que en este caso es la z. El cuadrado de la suma de dos números. Entonces el cuadrado de la suma de dos números. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, muy importante diferenciar este de acá, la mitad del cuadrado de un número, y el cuadrado de la suma. Entonces, cuando nos dicen de la suma, quiere decir de que acá vamos a tener dentro del paréntesis la operación de dos números. Quiere decir que puede ser x más y luego, como es al cuadrado, se lleva a la potencia 2. Entonces esto es el cuadrado de la suma de dos números y esto es un número elevado al cuadrado, para que tengamos un poco de diferencia en este aspecto. Puede ser la suma de dos números, el producto, la diferencia, pero todo va a ir entre paréntesis, ya que el cuadrado afectaría a ambos números. Y finalmente tenemos el producto del cuadrado de un número con su mitad. Entonces la palabra producto se refiere a multiplicación y la palabra cociente división. Entonces en este caso el producto del cuadrado de un número, entonces sería el cuadrado de un número, sería x al cuadrado de un número con su mitad, entonces de la mitad del mismo número. Entonces, como es producto, lo podemos poner entre paréntesis. Entonces el cuadrado de un número sería x al cuadrado con su mitad, que sería el número dividido entre 2. Entonces, más que todo, estos son algunos casos de lenguaje algebraico que se utilizan para los problemas. Espero te haya servido, te haya gustado, ya sabes, suscríbete si no lo has hecho, dale like y comparte.